basamos para la atención de los pacientes en el consultorio, ¿sí? ¿Qué es la clasificación ASA? No sé si alguno lo ha leído. Es un sistema de clasificación del estado físico del paciente, ¿sí? Fue creado por la Sociedad Americana de Anestesiología hace muchos años, en 1962. Y bueno, y es un método entonces para estimar el riesgo que presenta un paciente al que se le pretende administrar anestesia, ¿sí? Para alguna técnica quirúrgica o un tratamiento, ¿sí? En un principio el sistema estaba diseñado para pacientes en los que se le iba a dar a colocar anestesia general, pero luego también se aplicó para la anestesia local, ¿sí? Por eso es que es utilizable a nivel de odontología, ¿sí? Y bueno, y tenemos 5 niveles, en donde la primera clasificación se le considera como ASA 1, en donde están todos los pacientes sin sin enfermedad sistémica, que los llamamos pacientes sano normal. Después tenemos el ASA 2, que son pacientes con enfermedades sistémicas leves. El ASA 3 son pacientes con enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no es incapacitantes, que afecta constantemente a la vida del paciente. Y el ASA 5 ya son las personas moribundas, en donde no se espera que sobreviva dentro de las 24 horas, ya sea con o sin intervención. Es decir, un ASA 5 generalmente nosotros no vamos a tener. ¿Sí? Eso es a modo informativo, que sepan este tipo de clasificación. Me dice Milagro que se apaga el micrófono. No, pero también tenía el micrófono prendido, así que yo le aviso. Ah, que alguien la apague. Bien. Profe, buen día. Profe, ¿puedo? Le envié por mail lo del ASA hace unas 3 semanas y yo tengo hasta el ASA 6. No sé si está mal. Porque en realidad saqué un artículo científico para saber. ¿Quién me habla? Eugenia Villar. Euge. Me pareció haberlo visto, pero no lo descargué. Sí. Yo no le adjunté el ASA 6. Sí, le adjunté la bibliografía donde lo saqué y el artículo. Sí, me parece que lo vi. No te respondí ese mail. Ya lo voy a ver. Probablemente sea, sí, puede haber algún tipo de modificación, pero en serio siguen dando hasta el ASA 5. Ah, bueno. ¿Sí? Ya voy a ver cuál fue la modificación que han incorporado. Sí, bueno. Debe ser algo nuevo. Yo voy a revisar los mails. ¿Alguien más había hecho una consulta? Sí, yo, profe. A mí se me cortó justo cuando estaba hablando del 4. ¿Qué dijo? Si lo puede repetir. Sí, prácticamente te leía lo que decía el ASA 4. Son pacientes que son medios complicados ya un ASA 4, ¿no? Pacientes con enfermedades sistémicas que lo incapacitante, y que afecta constantemente su vida, ¿sí? Dentro de esa clasificación podemos encontrar varios tipos de enfermedades, ¿sí? O a lo mejor un paciente, podemos tener diabético, un diabético tipo 2, a lo mejor puede llegar a ser un ASA 2, ¿sí? Ahora un diabético tipo 1, que a lo mejor no está muy bien compensado con algunas complicaciones, ya puede ser un ASA 3, ¿sí? Es decir, que se debe evaluar cada paciente en particular. A ver si vamos a admitir un compañero. Profe. Sí. ¿Un ejemplo de ASA 4 puede ser un paciente con hemofilia o vendría a ser 3? Depende la historia del paciente, ¿sí? Ajá. Porque la hemofilia, hay como una clasificación dentro de la hemofilia, que puede ser leve, moderada o grave, que se mide por un
factor de la hemofilia que me determina la función de ese factor, ¿sí? Bien. Por eso te digo, depende de cada persona en particular, que hay que hacer análisis de sangre, depende de muchas cosas, ¿sí? Bien. Una misma enfermedad puede estar en ASA 3 o puede estar en ASA 4, porque en sí no es la enfermedad, sino cómo esa enfermedad está afectando a ese paciente. ¿Se entiende? Por eso es que yo, si ustedes se fijan en el libro, pueden encontrar ejemplos, pero no son taxativos. Si quieren, yo les puedo ir diciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, en LASA 2 tenemos, como les decía recién, la diabetes tipo 1, que esté bien controlada, una epilepsia bien controlada, un asma controlado, hiper o hipotiroidismo, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Mujeres, también las personas que están, las mujeres embarazadas, ¿sí? Por algún tipo de alergia. También se los considera en el ASA 2 a los pacientes sanos, pero mayores de 60 años, ¿sí? Los pacientes generalmente sanos, pero con un miedo extremo al odontólogo, también está dentro del ASA 2. Y del ASA 3 ya pasamos, por ejemplo, a que haya una angina de pecho estable, ¿sí? Un postinfarto, ¿sí? Algún estado, un post-ACV, ¿sí? Una diabetes tipo 1 bien controlada, ¿sí? Alguna insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un EPOC, por ejemplo, también puede estar. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos incorporar acá también un hiper o un hipotiroidismo que no esté del todo compensado, ¿sí? Un ASA 4, ya tenemos una luz roja en el ASA 4, ¿sí? Donde plantean tratamientos de urgencia, principalmente, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una angina de pecho inestable, ¿sí? Un infarto en los últimos 6 meses, una ACV en los últimos 6 meses, cuando tenemos personas con presión arterial, ¿sí? En el momento de la consulta, por ejemplo, las epilepsias incontroladas, ¿sí? Las diabetes no controladas, ¿sí? Es decir, muchas veces depende de la particularidad de cada paciente, ¿sí? Pero para que sepan más o menos en qué consiste esta clasificación. Profe, otra pregunta. Sí. En esta clasificación, o sea, yo le voy a clasificar al paciente cuando me viene la consulta. Es algo que fluctúa, o sea, no es que yo digo, hoy es 3 y nunca más va a cambiar, esto va cambiando. Bien. Exactamente. Bien. Sí. Puede ir cambiando. Sí. Profe, ¿puede repetir lo que es un ASA? Que no escuché bien. El ASA es la clasificación, una clasificación que se estableció hace muchos años para determinar el riesgo que tienen las personas ante la aplicación de una anestesia, ¿sí? Ya sea general o local. Gracias, profe. Para eso sirve el ASA. Profe, una consulta. Sí. O sea que usted tiene ASA 5, yo tengo paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin una cirugía. Y el ASA 6 es el paciente ya con muerte cerebral cuyos órganos serán donados. O sea que el 5 que usted tiene, que es de semio, sería de que es un paciente que no se espera que sobreviva a la cirugía. Claro. Sí, de hecho, Eugenia, por eso nosotros no manejamos el ASA 6, porque ni siquiera el ASA 5 manejamos nosotros en el consultorio, porque no son pacientes ambulatorios, ¿sí? Y nosotros atendemos pacientes ambulatorios. ¿Qué quiere decir ambulatorio? Que vienen a nuestro consultorio, ¿entiendes? Por eso es que no lo manejamos. Gracias. Bien. Bueno, chicos, les traje esta imagen
no sé si alguno de ustedes la habrá realizado, pero en la guía de trabajos prácticos tienen en la parte de atrás esta silueta de un hombre, que son actividades, no son obligatorias, pero ayudan, sobre todo como un repaso, ¿sí? ¿En qué consiste? Hay muchas, si ustedes se van a fijar, hay muchas figuras porque corresponde un dibujo para cada aparato, órgano, sistemas que hemos visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice aparato renal. Entonces, lo que se quiere que practiquen es que ustedes coloquen todos los síntomas y signos comunes al aparato renal, ¿sí? En todo el organismo. Entonces, ustedes pueden ir a través de dibujos o flechas anotando todo lo común al aparato, lo específico al aparato renal y también todas las manifestaciones que podemos encontrar en boca debido a ese problema renal, ya sea propio del problema renal o por la medicación o por los tratamientos o las enfermedades secundarias. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo poner acá a nivel de los párpados, ¿sí? Puedo hacer un dibujo, puedo sacar una flecha y poner edema palpebral, ¿sí? Que es el edema de origen renal que se manifiesta a nivel de párpados, que también se manifiesta a nivel de manos, ¿sí? Ese como ejemplo. Yo aconsejo que lo hagan porque les va a ayudar mucho a que ustedes fijen las características de cada órgano sistema, ¿sí? Bueno, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo tengo una duda Sí. sobre el paciente con Parkinson. ¿Puede ser que sea mejor atenderlo a la mañana? Es indiferente. Ah, bueno. Y No, no. no, les había preguntado otra duda, pero si quiere decir Sí. algo más, perdón, interrumpí. Sí, ustedes cuando aseveren algo, por ejemplo, si ustedes dicen, sí, el paciente de Parkinson es mejor atenderlo a la mañana, ¿por qué vos pensás que es mejor atenderlo a la mañana? ¿Sí? En el caso de la miastenia gravis, sí es conveniente a la mañana porque se sabe que es una enfermedad progresiva con las horas del día, ¿sí? Es decir, durante la noche descansan, el paciente se levanta obviamente con sus problemas, pero medianamente bien, y a medida que va haciendo un montón de cosas, los músculos se van cansando, ¿sí? Entonces, es preferible, en esos casos, atenderlo a la mañana. Tampoco es una cosa tan grave, ¿sí? Pero cuando uno atiende a un paciente en el consultorio, requiere cierta colaboración, que mantenga la boca abierta, que se mueva por un costado, por el otro, además, es simplemente una cuestión muscular que responde mejor a la mañana. En el caso del Parkinson, no. Es indiferente porque es lo mismo, a la mañana temprano o a la tarde, ¿sí? Su enfermedad es igual. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Y tenía otra duda sobre los signos hipercrinia y seborrea. ¿Es lo mismo o se diferencian en algo? Porque yo había encontrado que en los dos ocurre como que se ha descrito la edad. Ahí se cortó. Es lo mismo. Lo que pasa es que se le llama, semiológicamente se le llama hipercrinia, ¿sí? Al aumento de la secreción de las glándulas sebáceas y seborreica. Profe, Sí. yo tengo otra duda. ¿Cuál es la diferencia entre nicturia y nocturia? Sí, es una diferencia un poco médica. La nicturia es cuando la persona orina mucho de noche, que es muy común en los hipertensos, ¿sí? Y la nocturia es cuando se invierte el día por la noche. O sea, la persona es como que
orina durante la noche y no durante el día. No sé si se entiende la diferencia. Claro, en la nicturia aumenta de noche, pero sigue habiendo de día, y en la nocturia no, solamente es de noche. Claro, pasa a ser a la noche la orina y no de día, digamos. Bien, gracias, Es profe. algo un poco médico, no hace falta la diferenciación, digamos, ya como muy, muy fino. Pero nosotros manejamos mucho la nicturia, ¿sí? Más que la nocturia. Bien, profe, gracias. Profe, Sí, vio que usted hace ratito dijo que la hemofilia podía ser leve, moderado, grave. ¿Eso Sí. según qué factores? ¿Según el 8? o sea, depende, hay hemofilias de distintos factores, ¿no? Hemofilia A, B, C, combinadas. Por ejemplo, si hablamos de la hemofilia del factor 8, hemofilia A, existe una fracción del factor 8 que determina en sí la función coagulante de ese factor. ¿Se entiende? Es una parte del factor 8. Es el que va a determinar la gravedad. Pero eso solo de la A. Claro, pasaría lo mismo, digamos, en las otras. Ah, o sea, depende del factor específico de cada hemofilia. Claro. Ah, bien. Profe, yo tengo una duda. A ver, más adelante. Por eso no les profundizo. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, profe. Yo acá en gota, manifestaciones bucales no tengo nada anotado y quería saber si había alguna importante, porque no había encontrado nada. No hay manifestación en boca. Ah, listo. Buenísimo, gracias. De nada. Profe, disculpe, no sé si ya se lo preguntaron, pero ¿urgencias entonces no entra para este parcial? No, sí entra, en realidad no es que entre urgencia y emergencia, sino que entra RCP. Porque dentro de urgencia y emergencia hay un montón de situaciones que todavía eso no se dio. Sí se dio específicamente RCP, eso puede haber preguntas de RCP. Ah, bueno. Recuerda unidad 1, 2, 3, 4 y RCP. Profe, Sí. RCP con el Power que nos mandó, ¿estamos bien, digamos? ¿O profundizamos más con otra? No, está bien. Tienen que recuerden RCP, cuándo lo hacen, qué función tiene, cuáles son los pasos. Una cosa es la cadena de vida, otras cosas son los pasos básicos del RCP que cambió, ¿sí? Es C a B, ¿sí? Y qué es el mes, ¿sí? Cómo son las posiciones de las manos, o sea, lo básico. No es mucho, pero yo creo que con ese power y con el artículo que está subido en la página del gremio, con eso es suficiente. Ahí tienen el contenido teórico del RCP. Bueno, gracias, profe. Profe, ¿Sí? en el caso de la varicela, que dice que primero se da en la boca, o sea, un enantema, y luego pasa a la piel, ¿es así? O sea, primero aparece en la boca y no está manifestado en la piel, o se da en conjunto. Sí, generalmente suele aparecer primero en boca y después se manifiesta en la piel. Lo que pasa es que en boca muchas veces pasa desapercibido, ¿sí? Puede pasar desapercibido sin nadie lo revisa al paciente. Bien. Y había otra pregunta. ¿Por qué causa osteomielitis o artritis la escarlatina? O sea, ¿tiene que ver con el estreptococo?
¿Por qué causa osteomielitis? O artritis, la escarlatina, porque es más una enfermedad granulomatosa. Sí. La verdad que eso es, no lo sé, no lo sabía tampoco. Sí, es como que serían las complicaciones de la escarlatina, lo que causaría Sí. una osteomielitis o artritis o fiebre reumática también. Sí, la fiebre reumática puede ser por el mismo agente Sí. etiológico, sí. Lo otro, Claro. Sí, puede suceder, como es poco frecuente, por ahí la fisiopatogenia, no sé si está bien determinada. Habría que ver en un libro de medicina cuál es la explicación, por qué lo da. Pero eso no no se los van a tomar. Es muy básico lo que se pregunta. Es más, algunos quieren sacar eruptivas del programa o ponerlo en niños, porque es la patología más bien que se da en niños, y nosotros en realidad no hacemos inmunología infantil. Pero bueno, yo si tengo tiempo, este fin de semana lo voy a averiguar. Bueno, gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. En diabetes, el que es tipo 2, yo tengo anotado que se le da hiperglucemiantes orales. Yo no me acuerdo si lo había dicho usted o lo había sacado de internet, no me acuerdo. No entiendo el por qué se le da hiperglucemiantes orales, si tienen hiperglucemia. No, son hipoglucemiantes. Ah, entonces yo lo he notado mal. Bien, eso quería saber. Sí. Gracias. Bueno, chicos, les quería poner acá por escrito para que tengan en cuenta más o menos qué se va a evaluar, ¿sí? Y de qué forma. Criterios de evaluación, ¿sí? Por un lado necesitamos que las respuestas sean claras, ¿sí? Sean completas y precisas. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir? Que vayan a lo específico, ¿sí? Específico de esa patología. Muchas veces hay síntomas que son comunes a otras patologías y hay síntomas que sí. Por ejemplo, si hablamos de infarto de miocardio, hay síntomas que son específicos del infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, como le diría, vayamos al grano, ¿sí? A eso vamos con las respuestas precisas, completas. Muchas veces las definiciones o las respuestas, si no son completas, no están correctas, ¿sí? Por ejemplo, cuando muchas veces les preguntamos qué es un síndrome, me dicen que es un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Está bien, pero no está completo, porque una enfermedad también es un conjunto de síntomas y signos, ¿se entiende? Pero cómo yo diferencio cuando estamos frente a un síndrome o frente a una enfermedad, depende de la etiología. Sí, pero no era porque en el síndrome se podía desconocer la causa y en las enfermedades siempre se conoce. Claro, ahí está. Entonces, cuando me dan una definición, por eso digo que sean completas. ¿Sí? El lenguaje apropiado, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen términos semiológicos que ya los tienen que haber incorporado, ¿sí? Y eso se evalúa. ¿Sí? El conocimiento conceptual y el razonamiento crítico. Si ustedes no tienen la base conceptual, no pueden hacer un razonamiento, ¿se entiende? Y también es fundamental los conocimientos previos de fisiología, anatomía y patología. No es que le vamos a preguntar fisiología, pero si ustedes no saben lo normal, lo fisiológico, no pueden saber lo patológico, ¿sí? Que son las enfermedades que vemos en semio. Entonces eso también es muy importante. Le vamos a pedir siempre ejemplos, ¿sí? Ejemplificación de conceptos, ¿sí? Para que ustedes pongan en práctica eso que están diciendo, esa definición, ¿sí? Que muchas veces hay algunas cosas que requieren un poco de memoria, pero que ustedes comprendan lo que dicen. Entonces, para ello se les pide un ejemplo, ¿sí? Sobre todo ejemplos odontológicos.
Y por último, la actitud frente al examen, ¿sí? Que depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero como yo siempre les digo, es la oportunidad que tienen de demostrar que saben la materia, ¿sí? Lo que venimos estudiando hasta el día de hoy. Entonces es importante que ustedes quieran decirme los contenidos y no que yo tenga que estar sacándole un poco a tirabuzón la información. ¿Se entiende, no? Eso uno lo recepta, ¿sí? Yo sé que existen nervios, miedo y un montón de cosas, pero ustedes sepan que el conocimiento a ustedes les va a dar seguridad, ¿sí? Que no tengan miedo, es simplemente una instancia en donde uno determina si saben o no saben los conocimientos, ¿sí? Eso más o menos para que sepan los criterios de evaluación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya se los había comentado, igual que todas las clases por Google Meet, ¿sí? Recuerden de que evaluar que funcione el micrófono y la cámara, ¿sí? Puede ser en la compu o en el celular, que esté conectado, fíjense el Wi-Fi, que haya, que tenga batería, ¿sí? Y vamos a estar aproximadamente 20 minutos con cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Yo les voy a mandar por mail, ¿sí? El link de acceso y voy a mandar una lista en donde va a estar detallado la hora de conexión de cada uno de ustedes, ¿sí? Por eso es que necesito que sean puntuales, que el examen no se demore más de eso, porque si no atraso toda la planificación de los otros compañeros, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, profe. Perdón, a mi compañera. Yo tenía una duda en cuanto a las insuficiencias cardíacas, que yo noté en clase que usted me dio que en la izquierda no había cianosis y en la derecha sí. Y fijándome en los libros y leyendo un poco, encontré, por ejemplo, en el Giglio, se habla de cianosis en la izquierda y en la derecha no la nombra, pero encontré en el Argente que en ambos casos, tanto derecha como izquierda, hay cianosis. Una es periférica generalizada y la otra, a ver, ¿dónde la anoté? Bueno, y es más, hay un caso clínico en el Argente, si quiere le paso la página, de las dos insuficiencias donde dice que hay cianosis. Entonces como que un libro dice una cosa, otro, así que no sé. Y usted, por eso quería sacarme la duda. O no sé si anoté mal cuando No. la clase, la verdad que no sé. Bien, Eugenia, sí, es una duda que está todos los años porque está así en el libro, si ya lo sabemos. No está mal lo que vos anotaste, nosotros los damos así en semio. La doctora Ceballos le queda siempre ese tema y ya se lo ha planteado, pero digamos, la cianosis corresponde al lado derecho, ¿sí? Lo que pasa es que en algunas situaciones de insuficiencias cardíacas congestivas que pueden ser que abarcan ambos lados, ya ahí la sintomatología se mezcla, ¿sí? Claro, y acá en el caso clínico, porque yo veía también, a ver, el Giglio es un libro viejo, yo tengo la última edición, pero bueno, tengo también, la última edición es muy vieja. Tengo la última edición de la Argente, que es nueva, que es del año, creo que 2016, y tiene los conceptos mucho más actualizados. Y acá en el caso un caso clínico que plantea, si quiere se lo envío. Lo que no le quise hacer todas estas preguntas por mail porque estaba esperando la clase hoy. Donde plantea una paciente con insuficiencia cardíaca, con edema agudo en el pulmón, habla de saturación de oxígeno y otras cosas, porque en realidad la gente es más médico. Y plantea las dos cianosis en tanto derechas como izquierdas, y lo explica, y habla de cianosis mixtas también. Sí, lo que pasa es que nosotros no manejamos tanto ese libro, porque como vos
comentas que hay es muy médico. Sí, es muy Esos médico. casos clínicos son para semiología en medicina. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegan a un grado de complejidad que no nos compete a nosotros como odontólogos. Por eso es que no lo usamos como base alargente. Bien. Los casos clínicos están buenos, pero nos parece como muy complicados para odontología, que digamos en sí es un conocimiento general y no tan general a veces de las enfermedades con el objetivo de atender a esos pacientes odontológicamente. Entonces es como que el libro escapa un poco. Claro. En general, la mayoría, no hay un libro de medicina en odontología, salvo el libro Castellano Suárez. Sí, eso le iba a consultar. Yo también lo tengo ese, acá lo tengo, el Castellano Suárez. Y es directamente, habla mucho de la actitud odontológica en odontología. Porque en realidad me bajé el programa y no dice en qué unidad, de qué libro estudiar, dice todos. Entonces, si yo leo los distintos libros y uno dice una cosa, otro dice otra. Por eso le quería consultar si de acá de la Argente está bien si yo leo la actitud ontológica o les he de decir que lo saqué de la Argente. Mira, te vuelvo a repetir, Eugenia, nosotros no damos un libro base porque en ningún libro podemos decir que sea completo y específico para la ontología. Por eso es que es un poco como complicada, porque ustedes tienen que ir guiándose de los teóricos o de los prácticos y que cada tema a lo mejor estudiarlo de un lugar diferente. Con respecto a esto de la cianosis, ¿cuál es la explicación? Cuando se da del lado izquierdo, vos tenés todo un problema respiratorio, ¿sí? Porque se produce, se colapsan los alvéolos pulmonares, eso a la larga lleva a una disminución en la oxigenación, ¿sí? Y siempre cuando falta oxígeno aparece la cianosis, ¿sí? Entonces, la cianosis es un síntoma que se comparte tanto con un problema cardíaco como con un problema respiratorio. Por eso es que, en definitiva, la cianosis pasa a ser, como vos decís, puede estar del lado derecho o del lado izquierdo. Pero en el lado izquierdo, la cianosis aparece por una cuestión respiratoria, ¿sí? No, o sea, que se origina todo por un problema cardíaco. Pero como esto llega a una mayor complejidad, nosotros determinamos que la cianosis sea del lado derecho, ¿sí? Que sí puede aparecer del lado izquierdo cuando ya es una complicación importante. Como te decía, siempre que falta oxigenación en los tejidos, vos vas a ver una cianosis, ¿sí? O podés ver primero si hay una isquemia, vas a ver primero una palidez, un enrojecimiento y después una cianosis. Pero son procesos biológicos que va llevando el organismo a nivel muscular y a nivel celular, que son como más complejos. Por eso es que no entramos en detalles ahí, pero está bien lo que vos planteás, todas tus dudas de acuerdo a lo que vos estudias. Yo qué te puedo decir a vos, Eugenia, que veo que tenés que vas un poquito más avanzado que el resto, es esto que surge y que te va a surgir siempre. A medida que más lees o más querés estudiar e investigar, uno más dudas tiene. Y está bueno que sea así, porque no hay tampoco una verdad absoluta, digamos. Los libros están muchas veces, pero lo dice el libro. Bueno, pero cualquiera puede hacer un libro, en definitiva. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se siga qué dicen, y lamentablemente es aquí por ahí en esta facultad, un profe dice una cosa, otro profe dice otra. La idea es lograr una unificación de criterios, tanto intercátedra como entre las cátedras. Ese es el objetivo, ¿no? Y de hecho, hubo unas reuniones de consejo esta semana y se está tratando de plantear algunos temas que hay este tipo de problemas. ¿Sí? Bien, incluso yo tengo el Japosnik. Es un libro viejísimo, o sea, no está en conceptos actualizados. No. Es muy viejo. Japosnik prácticamente sí.
para muy pocas cosas lo utilizamos. Eso es lo que tiene. Yo por ahí ya tengo hecho una serie de cosas y por ahí me olvido de qué libro saqué uno u otro tema, pero por eso es importante releer siempre los libros. Me diría que por ahora no, yo le voy a decir cuándo, alguna que otra hojita, pero no es un libro indispensable para este tema. Bien, y otra consulta que me surgió es que yo le mandé un mail y no se lo contesté porque es extensa la duda. Es respecto a historia clínica, y yo sé que usted da el teórico todos los años, sí. Y mi duda es, con respecto a que yo hice un modelo de historia clínica que se lo mandé y usted me lo envió con correcciones. Sí. Y yo leí acá el Pressman sobre historia clínica y no plantea hacerlo sin preguntas la historia clínica, sino que plantea 3 formas. Una es con preguntas preformuladas, otra es con un diálogo pero siguiendo preguntas, pero siempre con preguntas. No plantea lo que usted me dijo, por eso yo quería consultarle, porque la verdad leí historia clínica de lo que está subido al aula virtual, quise leer acá en el Pressman, y en el Pressman me parece que está bien que es un libro que no está actualizado, que es medio viejo, y bueno, y consulté con mis compañeros y todos habían hecho con preguntas y los mismos errores que yo. Entonces quería saber, usted, me acuerdo de la clase que dio que dijo que es un diálogo, bueno, con respecto a lo que es escribir la historia clínica, porque también yo donde trabajo en el consultorio, hacemos con un formulario que están ya las preguntas preestablecidas. Entonces, esa era mi gran duda. Bien, tu duda es si en la historia clínica van las preguntas. Sí, porque acá el Pressman plantea 3 formas de hacerlas y no dice de que no poner las preguntas, por eso era mi duda. Claro, sí, no, nosotros lo que planteamos es que no es que tengan que poner las preguntas, sino lo que ustedes tienen que hacer, sobre todo esto surge en antecedentes personales patológicos, es como una narración, una biografía de la historia patológica del paciente, ¿sí? Yo no quiero que ustedes me manden una historia clínica donde dice, ¿tiene un problema renal? Y ustedes ponen no. ¿Tiene un problema cardíaco? Claro. Sí, o sea, lo que se quiere es una narración, ¿sí? Que tiene que tener ordenada, no me sale por fecha ahora, cronológicamente. Está, en donde, por ejemplo, dicen, en el año, qué sé yo, 2013 el paciente sufrió tal situación, tal enfermedad, se le diagnosticaron porque empezó con tales síntomas, actualmente está medicado con tal medicación, tal fármaco, se encuentra compensado. Pónganle algo así. Después, en el año tanto, le diagnosticaron diabetes, bueno, etcétera, etcétera, digamos. De esta forma es lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan la historia clínica, ¿sí? Pero que no nos pongan preguntas y respuestas sí, no, ¿se entiende? Sí. Claro, profe, yo creo que le entiendo que usted está diciendo que es más un diálogo y no un interrogatorio. O sea, hay que dejarlo hablar al paciente, pero hay que, digamos, guiándole con preguntas para que no divague así, pero es un diálogo en realidad. Sí, las preguntas que ustedes hacen, las hacen para que el paciente las escuche, pero no hace falta que me las escriban, ¿sí? Entonces, claro, de esa forma ustedes tienen que armar esta historia de enfermedad. Si no quedan enfermedades, por ejemplo, por un lado me va a responder que sí es cardíaco, por otro lado me va a responder, pero no sé cuándo empezó lo cardíaco, cuándo empezó el problema renal. O sea, es sí, no y como que nada más. Claro. Entonces nosotros queremos más de eso. O sea, un ítem en tal año, lo primero que le pasó, tal enfermedad,
con tal diagnóstico, tal prueba de laboratorio, tal medicación, tales síntomas, y cómo está, y si en la actualidad está o no compensado. Y así, como les digo, todo lo que ha pasado patológicamente se pasa. Desde enfermedades simples, graves, complejas, operaciones, internaciones, todo lo que va en PPP. ¿Sí? Eso es algo que generalmente surge cuando hacen una historia clínica. Que yo les había dicho que la hagan, ¿sí? Que no me las envíen, porque la idea era en algún momento, si así volvíamos la parte presencial, verlas ahí, ¿sí? Es que me mandó su historia clínica para poder ver si existe el error y bueno, surgieron esas cuestiones. Esto un poco también se ve en la práctica cuando ustedes empiezan a traer a los pacientes, ¿sí? Pero es algo bueno de aclarar, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace después en los consultorios? Y Tema aparte. es que se trabaja con preguntas, con modelos de historias clínicas predeterminadas, que ya están las preguntas y respuestas, pero bueno, después está en cada uno de ustedes aplicar lo que aprendieron en la facultad a su atención particular, digamos, ¿sí? Bueno, perfecto, profe. Gracias. Profe, tengo una duda yo con respecto también de la historia clínica. Sí. Cuando hacemos la anamnesis sistémica, ¿hay que seguir un orden específico o vamos sistema por sistema? Sí, es indiferente mientras más o menos haga como un repaso de todo el cuerpo, ¿no? No importa si empezás por un lado o por otro. Ok, gracias, profe. Profe, yo tengo una duda con respecto a disnea. Sí. Es un síntoma que se comparte, como dijiste vos, en cardíaco y respiratorio. Sí. O sea, ¿tiene una principal diferencia entre ambos? ¿Era de que eso era inspiratorio o expiratorio o es igual para los dos, digamos, tiene la misma característica? Generalmente dicen que la disnea inspiratoria es cardíaca y la disnea expiratoria es más del asma, ¿sí? Es decir, que cuesta digamos, es como contraposición de lo que uno ve, pareciera que le falta el aire, que le cuesta incorporar el aire, pero dicen que el problema del asma es al eliminar el aire. ¿Sí? Entonces, Sí, tenía eso. Expiratoria, sí. Eso quería saber eso. Y con respecto Sí, decime más. Y con respecto a la cianosis, yo le explico teniendo en cuenta la anatomía funcional del corazón, digamos, porque si es izquierda, va directo, o sea, a ver, me refiero a teniendo en cuenta la vía del éxtasis retrógrado, digamos, que va haciendo por derecho o izquierdo, ¿está bien? Claro, sí. Ustedes fíjense que la cianosis de origen cardíaco, la cianosis es el aumento de hemoglobina reducida en sangre, ¿sí? Sí. Y la cianosis de origen cardíaco se produce por insuficiencia en el ventrículo derecho, que por vía retrógrada afecta a la aurícula derecha y hacia atrás por las venas cavas, hace que toda esa sangre desoxigenada se acumule en el organismo, ¿sí? En el tejido cutáneo, y eso hace que se manifieste transparente y se manifieste esa coloración, ¿sí? Claro. Ustedes, chicos, recuerden que lo importante acá es, sobre todo, manejar la actitud ontológica de las distintas situaciones, ¿sí? Es decir, siempre tienen que estudiar etiología, fisiopatogenia, clasificación, síntomas bucales, técnicos, laboratorio, y principalmente de todo esto es la actitud ontológica, ¿sí? O sea, saber cómo el odontólogo se debe desempeñar ante tal situación, ¿sí? Muchas veces que te dicen interconsulta con el médico. Perfecto, pero digamos, ¿qué va a hacer ese médico? ¿Sí? ¿Qué va a determinar el médico que uno tiene que saber, ¿sí? Para planificar a lo mejor un turno una vez que el médico le suspendió tal fármaco, ¿sí? Entonces
Entonces uno tiene que saber los días previos, los días post, ¿se entiende? Por ejemplo, el tratamiento puente. Sí, ¿qué es el tratamiento puente? Que me lo sepan explicar, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué situación? Eso es lo más importante, ¿sí? Puede suceder que a lo mejor una definición no la recuerden, ¿sí? Se puede pasar, pero cómo actuar frente a un diabético, a un cardíaco, a un problema hepático, a un problema renal, eso es fundamental, ¿sí? Es la base de lo que uno quiere que ustedes aprendan a hacer inmunología. ¿Vamos? ¿Para qué les digo esto? Para que siempre que estudien algo se hagan esta pregunta. ¿Para qué estudio este tema? ¿Sí? Bien. No se vaya, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. Espérenme un segundito. Perdón, chicos. Seguimos. ¿Quién me... Yo tengo una duda, Sí, profe. sí. Tomás. ¿Por qué el hipertiroidismo causa osteoporosis y debilidad muscular? Bueno, también son fisiopatogenias que no sabemos. No se saben, o a lo mejor puede que se sepa, pero a nosotros no nos interesa como odontólogos. ¿Sí? Como les decía recién. Bueno, y la acromegalia. Sí. La acromegalia también puede ser que esté relacionada con el hipertiroidismo. No. ¿No? No. Bien. No. Son dos patologías, dos glándulas diferentes, dos hormonas diferentes. No, ahí no. Sí, yo tenía una duda también, pues lo habían nombrado en la clase de hipertiroidismo y tenía dudas si tenía alguna conexión, pero bueno. Gracias, No. profe. Eso no. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Insuficiencia valvular aórtica es lo mismo que insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Cuál? ¿La insuficiencia? Insuficiencia valvular aórtica. No, lo que pasa es que depende de qué válvula estés hablando, que sea insuficiente, te puede generar una insuficiencia cardíaca, del derecho o izquierdo. Insuficiencia valvular muchas veces puede ser por producto de una fiebre reumática, por ejemplo. Entonces hace que la válvula del corazón a lo mejor no se abre y se cierre bien, ¿sí? Entonces eso hace que no pueda el corazón funcionar bien para distribuir toda la sangre. Entonces eso lleva a la insuficiencia cardíaca, digamos, muscular. Bien. Porque acá yo había leído en Pressman que decía insuficiencia valvular aórtica, y yo pensé que era la de la izquierda, digamos, y dice movimientos rítmicos de la lengua coincidiendo con cada latido cardíaco. Y no había entendido por qué se produce, digamos, ese movimiento rítmico. No, eso ya es otra cosa. Recuerden que hay un montón de enfermedades que nosotros no estudiamos porque es como, digamos, es difícil establecer un límite de lo que sirve o interesa de medicina y odontología. Entonces ustedes sigan más o menos los parámetros que le hemos dado en las clases. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Yo, profe, en la fiebre reumática, ¿no tenemos manifestaciones bucales? No hay manifestaciones bucales. Y en la rubiola, ¿la única manifestación son las máculas o hay más? No, nada, en boca nada. Lo que me importa mucho son las adenopatías.
Profe, yo tengo otra, no me vaya a tirar las orejas, tengo otra sobre historia clínica. Con respecto a lo que es epicrisis, que bueno, sé que es la síntesis diagnóstica y el tercer pilar de la historia clínica, pero en Argente, Argente plantea de que la epicrisis tiene que ser, dice, se confecciona al momento de que se termina el tratamiento con el paciente, donde se explican los exámenes complementarios, el tratamiento instituido y los resultados obtenidos. Es la evolución del enfermo después del tratado. Sí, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, Eugenia, eso es una cuestión médica. Por ejemplo, vos internas, tenés un problema y te internás en un hospital, ¿sí? Vos te vas de esa internación, obviamente ya tratado y demás, con una epicrisis. ¿Ubicás? Sí. Es decir, ¿qué es la epicrisis? Es una síntesis de todo lo que fuiste viviendo en esa internación, ¿sí? Y el tratamiento, y bueno, y cómo evolucionaste y demás. Pero eso es porque es medicina, es otra cosa. ¿Me entendés? ¿Sí? Yo tengo una epicrisis mía que capaz les puedo comentar a los chicos para que se hagan una idea. A mí la epicrisis me dijeron que la saque y comprende desde que yo ingresé a sala de urgencias, después, digamos, todos los tratamientos y todas las evoluciones y todos los síntomas que tuve, desde que ingresé hasta que finalicé la internación, con todos los medicamentos que me dieron, las transfusiones de sangre, está todo bien detallado, puntual, día por día. Capaz ahí le figura más a los chicos. Sí, lo que pasa es que les vuelvo a repetir, eso es una epicrisis médica, ¿sí? Nosotros trabajamos en un consultorio particular o en un hospital, pero hacemos la epicrisis de una epicrisis basada o en base a odontología, ¿sí? Es decir, una epicrisis de la historia clínica, no de una situación en particular que han vivido de gravedad o no en un hospital durante una internación. ¿Se entiende? La epicrisis es una síntesis diagnóstica de toda la vida del paciente, ¿sí? Profe, sería como hacer un tamiz de todo lo que obtuvimos, de todos los información que recopilamos en lo que hemos dialogado antes, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico, pronóstico y un plan de tratamiento. Claro, es así, ponele, hay un montón de historias clínicas que a lo mejor ya están hechas, ¿no? Entonces, o vos ves un paciente hace mucho, agarrás la historia clínica, ¿sí? Y el mejor es pacientes que tienen un montón de enfermedades, un montón de farmacología, toman 10 remedios por día, un montón de situaciones. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van a la historia, van a la epicrisis y se fijan que es como un resumen de todo lo que ustedes ya agendaron. Entonces le dice, por ejemplo, paciente diabético, hipertenso, diabético compensado, hipertenso con valores normales, ¿sí? Por ejemplo, entonces eso me da la pauta que un paciente que yo lo puedo atender, ¿sí? Que no hay riesgo. Pero otra epicrisis a lo mejor te dice paciente diabético, no compensado, valores de glucemia en tanto, ¿sí? Mediciones de presión, qué sé yo, de 160, ¿sí? Entonces te da la pauta que el paciente, por más que tenga fármacos, ¿sí? No está compensado. Eso es lo que va en una epicrisis. Una epicrisis que nosotros hacemos a nivel odontológico puede llevar a lo mejor 2 renglones, ¿sí? 2 o 3 renglones, nada más. ¿Estamos? Es determinar el estado general para poder hacer, como vos decís, un pronóstico y sobre todo basar ese plan de tratamiento de acuerdo a lo que el paciente presenta, ¿sí? A lo mejor yo leo una epicrisis y el paciente no, solamente le calmamos el dolor porque no está en condiciones. Entonces, bueno, se pide interconsulta médica, la valoración para que mejore su estado de salud general y después hacer el tratamiento odontológico pertinente, ¿sí? Pero eso es lo que es la epicrisis. No nos vayamos a medicina, ¿sí?
porque en medicina es otra cosa. O sea, tiene la misma base, pero existe una epicrisis, como yo le digo, de pacientes que van a los hospitales por situaciones en particular. ¿Estamos? Claro, profe, yo tenía como que te permite de un modo rápido hacer como una relectura de la historia clínica para saber cómo afrontar la situación del paciente, para no leer todo de nuevo. Tal cual, sí, exactamente. Es lo que dice, una síntesis diagnóstica. Bueno, chicos, veo que muchos de ustedes ya están estudiando, porque cuando ustedes estudian aparecen las dudas, me parece bien. Bueno, les vuelvo a aconsejar que realicen esa figura, ¿sí? Bueno, cualquier inconveniente me escriben. No pude conseguir el libro de Greenspan en PDF, eso que habíamos hablado, creo que fue con ustedes. No lo conseguí. Me quedaron en averiguar. Cualquier cosa yo, apenas lo tengo, se los mando. También si ustedes lo pueden conseguir, estaría bueno porque lo vamos a necesitar también para más adelante. ¿Sí? Carla. Carla, discúlpame en una cosa. ¿Vos sos alumna mía? Ah, bien, Ala. Perdón. Me parece ese nombre. No hay problema. Profe, una consulta. Con respecto a las causas del IAM, de los infartos agudos de miocardio, estuve leyendo y leí que una puede ser una de las causas de la ateromatosis coronaria avanzada, que es un proceso inflamatorio multifactorial que afecta las paredes y las arterias. Puede que la psoriasis, al ser también una enfermedad inflamatoria crónica, cause ateromatosis crónica y por ende infarto agudo de miocardio. No, que yo sepa no. Bueno. Chicos, Cardarelli está. Te responde lo tuyo, Alan. Sí, profe. ¿Estás, Lorena? Sí. No te vi la conexión. Ah, porque ingresé desde el mail que nos hicieron crear de la UNC en otra materia, entonces no me pide, o sea, no me parece solicitar, claro, o sea, me parece como unirme directamente. ¿Vos me mandaste un mail, Lorena? Sí, yo le había mandado, profe, para preguntarle de lo del libro de Greenspan. Sí. Porque yo tengo el Giglio y bueno, conseguí el Pressman, entonces hay algunas cosas que bueno, que las voy a tener que estudiar de ahí nomás. No, pero me habías dicho esto del mail, ¿no es cierto? Sí, por el mail. Déjame que lo cambie ahora. Espera. Bueno. ¿Cómo era tu...? Yo, o sea, tenía uno de Hotmail, pero o sea, me llegan a ese también, sino que lo estoy usando a este en fármaco y en prótesis. Perfecto. Pero sí me llegan, o sea, si usted me quiere mandar después el link para el parcial, sí me llega al otro. Bárbaro. Solana está, y Pascua Solana no está. Feraud, Ariana, no está. Gerlero, Camila. Sí, profe, yo estoy. Gerlero. También estoy conectada desde el mail de la UNC. Perfecto. Girardino, Guzmán, Estefanía, ¿sí estás? Sí, entré con el mail institucional, profe.
Bien, chicos. Ocampo, Marcelo. Sí, profe. Sí, ahora. Bueno, ahí estamos. Bien, chicos, acá tengo la pregunta de Alan, ¿qué es lo que me dice del signo de Levin cuando el paciente lleva el puño al pecho? Sí, el signo de Levin es de la angina, básicamente es del dolor precordial, ¿sí? Ya sea de una angina o de un infarto. ¿Vieron esa imagen que sale en Pressman? Que la persona es como que se agarra con la mano, es como que se agarra el pecho, ¿sí? A eso se le llama signo de Levin. Está mostrando un fuerte dolor, una opresión en el nivel del pecho. Eso es, ¿sí? Le han puesto ese nombre. Bien. Profe, y también puede ser que esté asociado a las personas obesas y que fuman, ¿verdad? Son factores, esos son de mayor o menor riesgo. predisponentes. Sí, sí. Sí. Chicos, les quiero comentar que probablemente alguna de las profes me ayude a tomar el examen, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo en las comisiones, ¿sí? Así que les digo que a lo mejor ustedes reciben un link y les toma otro profesor, ¿sí? Muy probablemente a lo mejor utilicen otra vía, como puede ser el Zoom, ¿sí? Para que estén al tanto, ¿sí? Probablemente yo tome a un gran número de ustedes, pero nos puede ayudar o la profe titular o alguna otra profesora, ¿sí? Así que por las dudas estén atentos. Ustedes lo que van a hacer es revisar el mail, ¿sí? Bueno, profe. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Profe, Sí. ¿durante la semana le podemos mandar mail con dudas? Y yo diría que no. ¿Por qué? Porque es hoy ya y, a ver, yo no puedo estar respondiendo 30, 70 mails de dudas de alumnos. Para eso se dieron las clases, ¿entiendes? Bien, sí. O sea, si ustedes se organizan y dicen, bueno, a ver, hay alguna otra duda, yo lo puedo hacer, pero no les voy a decir a todos porque como que no corresponde, digamos, que tuvo su clase de cada día, y se tuvo esta clase de repaso y ahí queda, digamos, puede ser alguna que otra cuestión, sobre todo administrativa, pero en cuanto a temas y conocimiento, como que es hoy. Bien, y otra pregunta, profe. Con la clasificación ASA, Sí. ¿podemos hacer más o menos de cada enfermedad como clasificarla por más que no sepamos bien? ¿O lo vemos como algo aparte, como solo una clasificación y lo dejamos hasta ahí? Sí, no se hagan problemas con la clasificación ASA. Generalmente yo no la tomo, pero sí es importante que ustedes sepan de que existe esa clasificación y de que para qué sirve, digamos. Y que si a lo mejor yo les digo, ustedes atenderían a un paciente con un ASA 5 y ustedes me digan no. ¿Me entiendes? Es eso. No le busquen mayor vuelta, de que va a depender muchas veces de la enfermedad en sí, si es diabético, si es tipo 1, tipo 2, cómo tiene los valores de glucemia, entonces de acuerdo a eso puede ser ASA 2 o puede ser ASA 3, ¿sí? Así que no se hagan mayores problemas, razonen lo que dice cada clasificación y de acuerdo a eso ustedes me lo pueden plantear, ¿sí? Bien. Fíjense que en el ASA 2, por ejemplo, van los pacientes que pueden ser sanos, pero son mayores de 60 años. ¿Sí? Eso es algo también a tener en cuenta. ¿Sí? O, como dice el libro también, las personas que tienen un miedo extremo al odontólogo pueden ser ASA 2, ¿sí? Porque te pueden desmayar, ¿sí? Porque el miedo, el estrés, ¿sí? Es un
factor desencadenante de muchas cuestiones, ¿sí? Pero no es más que eso, ¿sí? Que eso que yo les comenté ahora. Bueno, profe, gracias. Estén al tanto por las dudas, alguna notificación en el aula virtual, alguna notificación general. Pero yo creo que yo en particular me voy a comunicar por mail. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que usted me mencionó? Soy Di Pascua. Sí. Ay, perdón, no lo había escuchado. A ver. Entré con mi mail de UNC. Di Pascua Solano. Ajá. Bueno. Bien. Bueno, este corregido. Bueno, gracias. Profe, al entrar con el mail de la UNC no nos ve, digamos, en la lista. Lo que pasa es que yo tomo lista, cuando yo los acepto, les voy anotando la asistencia, digamos. Entonces, si ustedes entran, aparentemente cuando ustedes entran por un mail institucional, no necesitan permiso, entran directamente. Claro, bien, gracias. Entonces, por eso corroboro, cuando yo les pongo la cruz, corroboro de que realmente no estén, ¿sí? Bien. Sí, esto de la asistencia por ahí es un poco complicado. Uno lleva un registro